La mesa estaba servida con la perfección meticulosa que solo mi hija podía exigir: copas alineadas al milímetro, velas blancas encendidas en el centro y un mantel bordado que, según ella, elevaba el nivel estético del comedor. Yo había llegado media hora antes, como siempre, con 2 botellas de vino artesanal y una caja de polvorones caseros que había preparado la noche anterior. Nadie comentó nada sobre los postres. Como era habitual, fui directa a la cocina, donde mi madre Elvira pelaba almendras con expresión tensa. Me puse a su lado sin decir palabra. En nuestra familia, el silencio se había vuelto el idioma más frecuente. Dejé mi bolso en la silla y el móvil sobre la encimera al lado del cuenco de las cáscaras. La cocina bullía entre olores de carne al horno, especias y un leve perfume de desconfianza. Renata entró de golpe con ese andar nervioso que siempre tenía cuando algo no iba como ella quería. «Mi batería está a punto de morirse», dijo sin mirarme. «¿Puedo usar tu móvil un momento?» Antes de que pudiera responder, ya lo tenía en la mano. «Solo es para ver un correo», añadió, desbloqueándolo con la facilidad que da el hábito de una hija que nunca espera que le digan que no. Segundos después, el aire se volvió pesado. El silencio cayó con un estruendo invisible, como si el tiempo se hubiese detenido justo antes de estallar. Renata parpadeó, su mirada clavada en la pantalla. Luego, alzó la vista hacia mí con una mezcla de incredulidad y furia. «¿Qué coño es esto, mamá?», dijo alzando el teléfono como si quemara. «Eres millonaria». Todos se giraron hacia mí. Pascual, mi padre, dejó caer su copa sobre la alfombra. El cristal no se rompió, pero el sonido fue seco, definitivo. Mi madre se quedó inmóvil con las manos húmedas por el vapor del caso. Damián, mi exyerno, frunció el ceño con ese gesto profesional que siempre precedía a una acusación. Y yo, en medio de todo, sin haber abierto la boca, ya había sido condenada. Y ni siquiera sabían aún lo que había hecho con ese dinero. Nunca encajé del todo. En casa ser diferente era casi un delito. Mientras Renata llenaba vitrinas con diplomas, yo pasaba las tardes lijando marcos coloniales o limpiando con mimo la tapicería de una butaca del siglo XVIII. Para mi familia eso no era una profesión, era una rareza que preferían ignorar. Mi padre solía decirlo sin rodeos: «Eso no es un trabajo de verdad, Naila, un hobby como mucho, algo que haces mientras encuentras algo serio». Mi madre asentía, aunque a veces se le escapaba una sonrisa cuando me veía devolverle vida a un objeto condenado al olvido. Pero nunca lo reconocía en voz alta. Lo que no encajaba con el molde se silenciaba. Abrí Rescates del Tiempo cuando Renata ya llevaba su primera bata blanca de odontóloga. Nadie vino a la inauguración salvo una vecina y una amiga de la universidad. Mi familia ni lo mencionó. Durante años soporté sus frases cortantes con el mismo estoicismo con el que limpio una escultura de piedra, con cuidado, con paciencia, con la certeza de que el valor está en lo profundo. La tienda se volvió mi refugio. Allí, entre vitrinas polvorientas y olor a madera envejecida, encontré mi sentido. Aprendí a reconocer lo auténtico por el peso, el color, el silencio con que una pieza antigua cuenta su historia. Y ese conocimiento me llevó lejos, aunque ellos nunca se enteraran. Una vez vendí un espejo isabelino a un coleccionista francés por 320,000 pesos. Otro día, un museo en Bilbao me compró una colección de relojes de carrillón por casi el doble. Pero el día que supe que no era suerte sino instinto, fue cuando identifiqué un grabado original de Goya entre un lote de papel viejo. Lo compré por C$1,500. Lo vendí por C$780,000. Y nadie lo supo. Ni una palabra, ni una mención, ni una enhorabuena. Seguí viviendo en mi pequeño piso sobre la tienda, vestida con ropa sencilla, tomando café del bueno, pero sin marcas caras, conduciendo un coche viejo que arranca cuando quiere. Que pensaran que vivía justo fue parte del plan. La invisibilidad a veces es la única forma de proteger lo que realmente importa. Y esa noche de Nochebuena, la invisibilidad se hizo añicos con una sola frase. «Explica esto ahora mismo», exigió Renata, aún con mi móvil en alto, como si fuera una prueba en un juicio criminal. Respiré hondo. Mi voz salió más firme de lo que esperaba.
Es dinero que he ganado con mi trabajo. Años de restauración, búsqueda, ventas. Nada ilegal. Nada ilegal, intervino Damián, con ese tono de superioridad que siempre había utilizado en los tribunales y tristemente también en la mesa familiar. ¿Y por qué tanto secreto, Naila? ¿Quién guarda millones sin decir nada si no es para esconder algo? Pascual me miraba como si no me reconociera. Su ceño fruncido, su silencio, su decepción. Elvira, en cambio, parecía perdida entre la sorpresa y el juicio contenido. Nadie se acercó. Nadie me preguntó cómo lo había logrado. Solo importaba el número. ¿Cómo conseguiste tanto?, insistió Renata, esta vez con un tono que ya no era sorpresa, sino resentimiento. ¿Tú sola? ¿Con esa tienducha de antigüedades? No es una tienducha, es mi vida. Y cada peso lo gané pieza a pieza sin trampas ni atajos. Mi explicación, lejos de calmar los ánimos, avivó algo más turbio. Renata entrecerró los ojos. ¿Y para qué lo quieres tú? No tienes hipoteca, ni coche nuevo, ni hijos en el colegio, vives como una monja. Ese dinero podría servirnos a todos. A ti no te hace falta. Me dolió más de lo que quise admitir. Elvira aprovechó la pausa para intervenir suavemente. Naila, solo pensamos que quizá podrías ayudar con la escuela de los niños. La matrícula ha subido este año, y tú sabes que necesitan un entorno que los impulse. Y podríamos repartir un poco, añadió Pascual ya con voz práctica. No digo que nos des todo, pero algo razonable entre familia. Me quedé en silencio. Las luces del árbol titilaban detrás de ellos, como si se burlaran de la escena. La cena aún no había empezado, pero yo ya había perdido el apetito. Y entonces lo supe, ya no me veían como madre, hija o hermana. Me veían como un número, como una cuenta corriente con patas. Y por primera vez en mucho tiempo deseé no haber venido. Me quedé de pie observando sus rostros. Nadie me miraba a los ojos. Todos hablaban de lo que sería justo, de lo que necesitaban, de lo que podría compartir. Pero nadie preguntó si estaba bien. Nadie preguntó si me sentía traicionada. Porque lo estaba. Sin levantar la voz, dije lo que llevaba años guardando. Esto no es una familia. Es una asamblea de herederos anticipados. Nadie respondió, ni una palabra, ni un intento de retenerme. Fui hacia la entrada, tomé mi abrigo y salí. La puerta se cerró detrás de mí con un chasquido seco definitivo. El aire de la noche estaba húmedo y helado. Lloviznaba. Caminé sin paraguas, dejando que el agua me empapara el cabello y la ropa. Sentía que el frío me despejaba, como si necesitara purgar el veneno que acababa de tragar. Subí las escaleras hasta mi piso, encima de la tienda, con pasos lentos, cansados. No encendí las luces al entrar. Me senté en el sofá y serví una copa de jerez sin pensar. El silencio era espeso, pero distinto al que había en casa de Renata. Aquí no dolía. Frente a mí, 3 cajas envueltas con esmero esperaban sobre la mesa. Había elegido cada regalo con cuidado, con cariño. En una de ellas, para Alba, mi nieta, había una edición antigua de Mujercitas con ilustraciones grabadas a mano y una dedicatoria escrita por mí en tinta azul. Para que nunca olvides que las mujeres fuertes también son tiernas. La tomé entre las manos. Me temblaban un poco. Saqué la tarjeta, la rompí y dejé el libro sobre la mesa sin envolver. No podía dárselo. No después de lo que acababa de vivir. Era un pedazo de mí que ya no quería ofrecer. La copa seguía a medio llenar. No tenía sueño. Solo ese hueco sordo en el pecho, como si algo muy antiguo, dentro de mí, hubiese decidido apagarse para siempre. Y sin embargo, al mirar por la ventana la calle mojada, supe que aún me quedaban lugares donde sí era bienvenida. Lugares donde no hacía falta pedir permiso para ser una misma. Pasaron 3 días. No hubo llamadas ni disculpas, ni siquiera un mensaje escueto. Solo silencio. Pero era un silencio diferente al que había aprendido a tolerar. Este no me hería. Este me dejaba respirar. El viernes por la tarde, encendí las luces cálidas del comedor, saqué mi vajilla de loza inglesa, la que guardaba para ocasiones que nunca llegaban, y puse la mesa para 5. No era Navidad,
Pero para mí esa noche tenía más sentido que cualquier celebración anterior. Vinieron quienes siempre estuvieron sin exigencias. Inés, mi aprendiz, con su entusiasmo desbordado y sus manos manchadas de barniz. Eustaquio, el librero de la esquina, que me guarda primeras ediciones sin que se lo pida. Y Rosalía, una clienta de toda la vida, que desde que enviudó, me lleva a bollos caseros cada vez que pasa por la tienda. También vino Omar, mi vecino de arriba, profesor de historia, en un instituto público que me regala libros usados porque las cosas viejas encuentran su hogar contigo. Comimos lentejas con chorizo, pan de masa madre, vino tinto y recuerdos. Hablamos de arte, de errores, de restauración de libros que nos cambiaron la vida y de la paciencia que requiere ver valor donde otros solo ven polvo. Nadie preguntó por mi dinero. Nadie alzó la ceja cuando mencioné una pieza vendida a un museo de Valencia. Solo escuchaban curiosos y sinceros. Me sentí vista. Antes de dormir abrí el portátil y entré a la página de la Escuela de Artes Visuales de Zaragoza. Había leído hace tiempo que su programa para mujeres mayores de 40 años estaba a punto de cerrarse por falta de fondos. Sin pensarlo demasiado, hice una transferencia anónima de 100.000 pesos. En el concepto escribí: para que ninguna mujer con talento tenga que pedir permiso para empezar de nuevo. Apagué la luz con una serenidad que no sentía desde hacía años. Y en ese instante comprendí que mi historia ya no giraba alrededor de lo que me habían quitado, sino de lo que aún podía elegir construir. El correo llegó un martes por la mañana justo cuando estaba limpiando un espejo veneciano del siglo XIX que había comprado en una subasta pequeña, casi por accidente. El asunto decía: propuesta seria, nada más. Al abrirlo no encontré saludo ni cortesías. Solo una frase directa, fría, sin rastro de afecto. Tenemos un proyecto de clínica. Con una aportación de 5 millones podríamos empezar. Es lo justo. Era como si el estallido de la Nochebuena nunca hubiera ocurrido. Como si la escena bajo el árbol, las acusaciones, el juicio silencioso y mi huida bajo la lluvia no hubiesen existido. No había disculpas, no había preguntas, solo expectativas. Como si mi única función fuera proveer sin cuestionar. Me tomé un café antes de responder. Lo pensé poco. Escribí una sola palabra. No. La respuesta no tardó en llegar. Esta vez no fue por escrito. Renata llamó. Su nombre apareció en la pantalla de mi móvil con ese peso conocido que mezclaba pasado y culpa. Dudé 2 segundos antes de contestar. Luego apreté el botón verde. ¿En serio, mamá? Disparó al instante. Después de todo, ¿vas a negarnos esto? ¿Te vas a morir sola con tus jarrones viejos? Su tono me devolvió de golpe a cada Navidad ignorada, a cada conversación interrumpida, a cada burla disfrazada de consejo. No temblé. No me defendí. Solo dije lo que llevaba años queriendo decir. Prefiero morirme rodeada de dignidad que vivir rodeada de avaricia. Del otro lado, silencio. Podía imaginar su mandíbula apretada, sus manos moviéndose sin rumbo. No colgué. Esperé. Pero no hubo más palabras. Después de unos segundos la llamada terminó. No supe si fue ella o la señal, pero el vacío que dejó fue menos denso que el que había sentido toda una vida. Volví al espejo. Seguí puliendo el cristal con movimientos lentos, cuidadosos. Y mientras el reflejo comenzaba a devolverme una imagen más nítida de mí misma, recordé que aún había decisiones por tomar, algunas urgentes, otras largamente postergadas. Fui al despacho del notario una mañana templada sin avisar a nadie. Había tomado la decisión la noche anterior después de soñar con mi abuela materna. En el sueño, ella restauraba una silla rota con paciencia infinita, mientras me decía: lo que vale la pena no siempre brilla. Me desperté con el corazón tranquilo. Sabía lo que tenía que hacer. Don Luciano me recibió con su habitual sobriedad. Llevaba más de 20 años encargándose de mis asuntos legales y nunca me había hecho demasiadas preguntas. Esta vez, sin embargo, me miró por encima de sus gafas cuando le expliqué lo que quería añadir al testamento. Una fundación, sí, respondí, para apoyar a mujeres mayores de 40 que quieran formarse en restauración, conservación o artes aplicadas.
Quiero que encuentren en ese oficio el refugio que a mí me salvó. Tomó nota sin decir palabra. Luego me preguntó si deseaba modificar las cláusulas referentes a mis nietos. Solo quiero dejar algo para Alba, dije, pero con una condición: que estudie algo relacionado con arte, historia o humanidades. Si no lo hace, ese dinero se transfiere a la fundación. Don Luciano alzó una ceja sorprendido. Es poco común ver decisiones tan simbólicas. Sonreí con suavidad, porque la riqueza verdadera no es solo dinero. Firmé los documentos con mano firme. Sentí que por primera vez lo que había construido encontraba una dirección concreta, no en manos que lo exigían, sino en propósitos que lo merecían. Salí del despacho con una sensación nueva. No era venganza, era equilibrio. Esa misma tarde imprimí una copia del documento y la guardé en una caja fuerte dentro de mi taller, junto con una carta escrita a mano. No la cerré aún. Quería añadir algo más. Algo que no fuera legal, pero sí profundamente mío. Y justo cuando comenzaba a redactar esa última línea, sonó el teléfono. Era mi madre. Su voz al otro lado temblaba de una forma que no conocía. «Naila, ¿puedes hablar un momento?», susurró mi madre, como si alguien pudiera oírla al otro lado del teléfono. La reconocí de inmediato. Esa voz baja, tensa, que solo usaba cuando algo iba mal. Me apoyé contra la pared del taller, aún con el delantal puesto. «Renata y Damián se están separando», dijo tras una pausa. «Las cosas no han salido bien con la clínica. Deben mucho dinero. Han pedido créditos y ahora los bancos están encima». No dije nada. Dejé que hablara. Llevaba años siendo testigo muda de conversaciones en las que solo se me incluía como espectadora. Esta vez no iba a interrumpir. «Intentó vender la joyería que le regalaste para la boda», añadió casi con vergüenza. «Pero no le ofrecieron ni una décima parte de lo que esperaba». La imagen de Renata, calculadora en mano, tachando cifras, buscando entre objetos un valor que siempre ignoró, me golpeó de forma extraña. No sentí triunfo, solo una tristeza muy honda, como la de ver a un pájaro herido que no sabe que ha caído. Mi madre suspiró. «Tu padre, Pascual, también quiere decirte algo». Hubo un silencio breve. Luego la voz de él, áspera pero honesta. «No sabíamos que habías construido tanto. No lo vimos venir. Nos equivocamos, Naila. Yo me equivoqué». Esas palabras dichas con esfuerzo habrían sido un bálsamo si hubieran llegado antes, pero ahora solo flotaban tardías, sin suelo firme donde asentarse. No respondí. No era necesario. A veces el perdón no necesita palabras. A veces tampoco llega. Solo dije: «Gracias por decírmelo». Colgué con suavidad. Me quedé un rato mirando mis manos, aún con polvo de oro de una moldura en proceso. Esa noche, al cerrar la tienda, caminé sin rumbo fijo por las calles del centro, dejando que el frío de enero se colara por los botones de mi abrigo. Necesitaba sentir algo real, algo simple. En el escaparate de una librería vi una edición infantil ilustrada de Don Quijote. Pensé en Alba, pensé en el testamento, y comprendí que aún tenía algo más que entregar, aunque no a quien lo esperaba. Esa Nochebuena no me vestí. No cociné nada especial ni preparé el bolso para salir. Dejé la mesa puesta solo para mí, con un cuenco de sopa caliente, una copa de vino tinto y una vela encendida en silencio. No hubo llamadas. No las esperaba. Este año no asistiría a la cena en casa de Renata. Pero tampoco me quedé al margen del todo. 2 días antes entregué personalmente en portería 2 cajas con destinatarios distintos. La primera, envuelta en papel liso, de color marfil, llevaba escrito el nombre de Alba con tinta negra y elegante caligrafía. Dentro, cuidadosamente protegida, una pequeña acuarela original del siglo XIX, un paisaje nevado con niños jugando, pincelado con ternura y detalle. Junto a ella, una nota breve: «El arte también educa el alma. Con cariño, abuela». La segunda caja era más sobria, sin lazos, sin adornos. Solo una carta en sobre cerrado con el nombre de Renata. No firmé con afecto ni me extendí en justificaciones. Solo escribí lo que necesitaba que entendiera, sin rencor pero con firmeza.
El dinero puede perderse. Lo que no vuelve es la confianza. Durante años me ignoraste, me ridiculizaste y me hiciste sentir menos. Cuando descubriste lo que tenía, no preguntaste cómo lo logré, sino cuánto podías obtener. Aún así, no te deseo mal. Solo espero que algún día valores lo que realmente importa. Si no lo haces por mí, hazlo por tu hija, porque el respeto no se hereda, se enseña. No esperaba una respuesta y no llegó. Pero al día siguiente, cuando salí a regar las plantas del balcón, vi a Alba cruzar la calle con la acuarela en la mano. Venía sola. Llevaba bufanda, las mejillas rojas por el frío y una expresión seria distinta a la de otras veces. Y entonces supe que tal vez todavía quedaba una rendija abierta, una que ni el tiempo ni la ambición habían logrado sellar por completo. El invierno siguiente llegó sin sobresaltos. La tienda ya no era solo un espacio de compraventa. Había reformado la parte trasera y convertido una sala en pequeño centro cultural. Allí, cada miércoles Inés daba talleres de iniciación a la restauración para mujeres mayores, y los viernes invitábamos a artistas locales a hablar de sus procesos creativos. Lo que antes fue un refugio, ahora era un lugar de encuentro, y sobre todo de reinicio. Caminaba entre vitrinas nuevas repasando una colección de relojes de péndulo recién adquiridos, cuando Inés me entregó un sobre. No tenía remitente, pero reconocí la letra enseguida. Lo abrí con manos tranquilas. Era una carta escrita a mano en tinta azul, con algunas manchas de lo que imaginé eran nervios o prisa. La leí en silencio. Abuela, quería contarte que he decidido estudiar restauración y conservación de bienes culturales. No lo hago por el dinero. Lo hago porque esa acuarela me habló más que 1000 clases. Porque tú me hablaste sin levantar la voz. Y porque por fin entendí que mirar lo viejo también es una forma de mirar hacia adelante. Quiero ser restauradora como tú. Con cariño, Alba. Sentí algo tibio recorrerme el pecho. No era emoción desbordada, sino una ternura quieta profunda, como el brote que emerge después de un invierno largo. Volví a la sala principal y me detuve frente a un marco barroco que llevaba días ajustando. Lo observé de nuevo bajo la luz suave del atardecer. Era hermoso, sí, pero también irregular, imperfecto. Lo había limpiado, reforzado y devuelto a la vida. A su manera me reflejaba. Mientras apretaba el último clavo dorado, susurré sin pensarlo. Ahora sí. Esta pieza encontró su sitio. Y en ese instante supe que todo lo que creí perder, el amor, el respeto, el futuro compartido, quizá no se había ido. Solo estaba esperando a ser visto con los ojos correctos, como una joya cubierta de polvo, como un corazón que pese a todo aún sabía abrirse.